Hola y muy buenos días a esta versión express del podcast de Ensuciados. Buenos días desde Lausana, capital olímpica internacional. Quería simplemente presentar un tema sobre la televisión pública aquí en Suiza, y es un tema que no me da para un podcast entero, así que lo vamos a hacer en versión express. Mientras estoy preparando el podcast entre comillas oficial, aunque al final me estoy dando cuenta de que viene a ser lo mismo, y lo mismo acabo por integrar formatos, pero en fin, no quiero que esto sea metapodcasting, así que al tema. Esto se llama aquí el BILAG, y no sé dónde viene, pero AG es como SA en alemán, o sea, sociedad anónima, y el BILAG en realidad se llama así por abuso del lenguaje a una tasa que se tiene que pagar por tener la tele en casa. Por tener tele o por tener radio se tiene que pagar una tasa anual que son más de 400 francos, o sea, casi 400 euros anuales, que van aparte del impuesto de la renta y todo lo demás. En realidad es una especie de impuesto, pero solamente se pagaba si se tenía tele en casa. Entonces básicamente había que autodeclararse: oiga, yo tengo una tele, oiga, yo tengo una radio, oiga, yo tengo un coche que tiene una radio, oiga, yo no tengo tele, pero tengo un servicio de televisión por internet. En fin, al final el razonamiento iba muy lejos y al final en prácticamente todos los casos te tocaba pagar. Vaya, la ambulancia que pasa, obviamente no hay suerte. Bien, perdón por el ruido, no sé cómo se hace para cortar, así que pues ambulancia va. Bien, como iba diciendo, al final a casi todo el mundo le tocaba pagar. ¿Qué sucede? Que mucha gente también pues le daba el fraude, ¿no? Y entonces, para controlar el fraude, pues hay unos inspectores que vienen, que se cuadran en tu casa, y si te ven una tele o una radio, pues ala, a pagar. El precio no es lo mismo dependiendo de si tienes tele o solamente radio. Al final todo el mundo entraba en la categoría de tengo tele y radio. Y ahora el tema se ha estado animando porque el año pasado decidieron dos cosas. La primera cosa que decidieron es que ya no iba a haber que declararse. Es decir, todo el mundo iba a tener que pagar el BILAG. Y entonces a cambio lo que han hecho ha sido bajar un poquito el precio. Entonces en vez de 400 francos, pues pasa a 300. Muy bien. Y la otra cosa que han hecho, y esto es lo que es un poquito más turbio, es que esta empresa que se llama BILAG es una empresa privada. Es una empresa que tiene un mandato de la Confederación Suiza para cobrar esta tasa. Pero claro, como empresa privada tiene que hacer beneficio. Entonces la diferencia entre lo que cobran de toda la gente que paga su tasa y lo que realmente acaban dando a las televisiones y radios públicas para su buen funcionamiento, pues es enorme y de hecho vergonzosa. Entonces está enfadado mucho a la gente. Yo entiendo que haga falta financiar la tele pública, sobre todo en un país como Suiza, en el cual hay 4, pero vamos a decir 3 lenguas que se hablan bastante: alemán, francés e italiano, pero 2 son minoritarias, sobre todo el italiano. Y entonces, si estuviera únicamente en manos privadas el tema de la comunicación, pues probablemente no podríamos permitirnos tener 2 cadenas en francés, 2 cadenas en italiano y las cadenas de radio en estas lenguas. Estaría todo en alemán y casi, prácticamente, vamos. Bien, yo eso lo entiendo. Ahora, lo que es muy turbio es lo de esta empresa. Entonces, ¿qué decía que era la segunda cosa que ha sucedido? Pues la segunda cosa que ha sucedido es que le han quitado el mandato a esta empresa que se llama BILAG y se la han dado a otra empresa que no sé cómo se llama, que está en Zurich, para que haga lo mismo. Entonces, cobra muy poquito menos en cuanto a gastos, pero tiene muchísimo menos personal. Entonces, bueno, pues supongo que una vez más hay alguien que se está llenando los bolsillos con esta tasa obligatoria, porque si al final fuera libre competencia, pues vale, pero tiene el monopolio de cobrar una tasa obligatoria. Así que es un poquito turbio. Y todo esto, ¿a cuento de qué viene y por qué lo cuento ahora y no en otro momento? Bueno, pues porque hay lo que es una votación. Aquí hay 2 tipos de votaciones, ya lo hablaremos en el podcast, pero vamos, es uno de los 2 tipos de votaciones que va a haber, que se llama una iniciativa popular. Es decir, ahora os explico lo que es una iniciativa popular.
Bueno, pues como os decía, hay una iniciativa popular que básicamente, sin entrar más en detalle, significa que se han recogido suficientes firmas para que se haga un referéndum nacional con respecto a un tema. Y el tema es la iniciativa que se llama No Bilag. Ya os dejo adivinar de qué va la cosa, ¿no? Y básicamente lo que están diciendo es: ¿esto es un robo? No. Queremos dejarlo de pagar. El argumento que se da en contra es sí, pero claro, porque claro, las minorías lingüísticas, etcétera, etcétera. No va a haber fondos, no va a haber fondos. Entonces, bueno, en general cuando hay iniciativas y el gobierno no está de acuerdo, tienen derecho, y de hecho lo hacen a menudo, de o bien decir: mira chicos, votad que no y punto. Luego ya cada uno vota lo que sea, claro. O bien pueden hacer una contrainiciativa, es decir, votad que no, pero hemos oído lo que queréis decir, y entonces votad que no, pero os proponemos esto en su lugar. Entonces lo que están proponiendo, que todavía no está muy claro, es, pues por ejemplo, bajar la tasa y disminuir, quizá quitar una cadena, quizá meter un poco de publicidad, porque ahora mismo hay publicidad de la tele pública, pero no hay publicidad en la radio pública. Entonces están intentando ahí a ver un poco de decir, vale, tampoco queremos cortar el grifo, pero a ver si podemos por lo menos encontrar una forma de racionalizar un poco el gasto. Pues es verdad que estaba un poco desmadrado. Así que en esas estamos. Y bueno, se están lanzando al aire unas ideas interesantes. Por ejemplo, el pago por demanda, ¿no? Porque uno de los argumentos que se está haciendo, y yo creo que con bastante buen criterio, es que los jóvenes, muy jóvenes, pues ya no tienen la costumbre de sentarse delante de la tele a ver qué les echan, ¿no? Es más, video on demand, ¿no? Quiero ver tal cosa. Pero lo que se está proponiendo es que quizás se pueda aplicar algún tipo de concepto de pay-per-view a la tele pública. Aunque todo esto está en un estado muy embrionario y no sé dónde quedará. Así que nada más, lo voy a dejar aquí. Simplemente quería compartir esta noticia / pequeño contexto cultural en formato express. Y nada, os espero a la próxima y en el podcast principal, que estoy ya finalizando el primer episodio. Un abrazo y pasad muy buen día. Hasta luego.